Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su seminario de medios digitales forenses. Es un placer que se encuentren con nosotros y pues es un día especial porque iniciamos un nuevo ciclo de este seminario en nuevo semestre, en este 2026. Y tenemos pues algo especial que ya queríamos que estuviera con nosotros dando una plática. Es organizador de este seminario también, pero formalmente quiero hacer la presentación de no solo un excelente profesional forense de medios digitales, sino también de un amigo. Bruno Enrique Ramírez Ornelas es maestro en ciencias penales, además de que es licenciado en artes visuales y es perito en arte forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con 29 años de servicio. Adicionalmente, pues tiene 26 años como docente en diversas instituciones. Entre ellas ha sido profesor de asignatura aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Forense. De hecho, él inició este proyecto cuando nada más era licenciatura de ciencia forense. Adicionalmente ha estado en diplomados y también ha sido profesor de posgrado en el INACIP. El día de hoy nos va a presentar el tema que se llama arte forense. Y pues, Bruno, pues es un placer que estés con nosotros. Yo ya tenía ganas de que estuvieras haciendo una presentación aquí. Y pues, adelante, Bruno, por favor, todos tuyos. Muchísimas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. Híjole, es un gusto enorme estar el día de hoy con ustedes por varias cosas que ahorita les voy a platicar, pero bueno, pues siempre es un gusto verlos en este seminario, ver que va funcionando muy bien, que se están uniendo cada vez más personas, que hay muchas inquietudes, muchos temas por tocar. Y hoy pues nos toca un tema obligado porque pues es un tema que ya debía yo desde hace mucho, que he presentado en muchos otros foros, pero que aquí pues no habíamos tenido la oportunidad, justamente por dar paso a otros temas, porque comenzamos aquí en el seminario con los temas de fotografía y hemos ido tratando de hilar los distintos temas de forma un poquito más lógica, pero ahora sí se dio el espacio, se dieron las condiciones para poder presentarles este tema que es justamente arte forense. Como ya les platicaba Vicente, bueno, pues yo me desempeño como perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde hace 29 años en esta disciplina, que evolucionó del retrato hablado, o entonces conocido como retrato hablado, a arte forense. Les voy a platicar un poquito de la historia y al tiempo que se los platico, pues les platico de mi historia, de la historia propia, porque me ha tocado un lugar muy privilegiado en esta disciplina que ha sido, les digo siempre, soy el joven de los viejos, el último de los moicanos, porque me tocó convivir con toda la vieja escuela, me tocó recibir a todos los nuevos, me sigue tocando formar y recibir a gente que, bueno, pues ha decidido dedicar sus estudios a esta disciplina. Y pues me ha tocado un lugar muy privilegiado en esta historia, de tal forma que mucho de lo que les comparto el día de hoy, pues son cosas que me tocaron vivir, que me tocaron conocer de primera mano. Entonces, bueno, pues hoy se los comparto con muchísimo gusto. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los que me acompañan el día de hoy, que hay gente muy querida, hay gente que forma parte de esta historia que hoy les voy a platicar y ahí los iré enlistando conforme va avanzando la presentación. Bueno, pues decir que primero definamos qué es el arte forense. El arte forense son todas estas disciplinas artísticas, la pintura, el dibujo, la imagen digital, todo esto que hoy pues forma parte de nuestro bagaje cultural más cotidiano, pero esta vez articulado a conocimientos de orden científico, como lo son la antropología, la medicina, la anatomía, la criminalística, entre otros para conformar, para crear imágenes que sirvan como instrumentos de investigación para la investigación científica de hechos probablemente delictivos. Entonces, esta disciplina que hoy, bueno, pues la tenemos ya perfectamente delimitada, perfectamente conformada, pues fue evolucionando desde finales del siglo XIX,
en la época reciente, ya continua, constante, desde los años 70, 1900, finales de los 70, 1978, 79. Tenemos los registros más recientes, pero ahorita les voy a contar toda esa historia que pues resulta muy interesante para eh, pues conformar un registro de todo esto por lo que hemos pasado y que hoy entendemos como esta disciplina perfectamente ya delimitada y reconocida incluso por la Asociación Internacional para la Identificación en los Estados Unidos, que denominamos arte forense. Entonces, esta disciplina, pues para llevar a cabo estos estudios, los expertos que formamos en esta disciplina regularmente provienen de un perfil profesional muy heterogéneo. Tenemos gente proveniente de artes visuales, de diseño y comunicación visual, diseño gráfico, arte digital, animación, pero también de ciencia forense, criminalística y criminología, pero también de periodismo. Hemos tenido gente que proviene de muchas áreas del conocimiento, gente que jamás nos hubiéramos imaginado que se interesaran en estos temas. Médicos, enfermeras se han interesado por estos temas y los hemos recibido en los distintos diplomados. Muchos de ellos lo tomaron como un conocimiento adicional a sus disciplinas, pero otros tantos sí continuaron con ese ánimo y se han desarrollado como excelentes artistas forenses. El perfil de conocimientos, bueno, pues es muy demandante. Es una disciplina o es una transdisciplina que precisa de cruzar las fronteras de los conocimientos artísticos, meramente artísticos, para dar paso a la anatomía en muchas de sus aplicaciones. Los alumnos regularmente cuando los llevamos a capacitarse en estos temas, nos hace favor la doctora Lilia Escorcia, que nos acompaña el día de hoy, que les mando un gran saludo, de recibirlos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el Laboratorio de Antropología Forense, para conocer de primera mano pues toda esta anatomía ósea. También nos reciben en Facultad de Medicina para conocer justamente a profundidad las distintas capas y las distintas sí, estructuras anatómicas del tejido blando que subyace a la piel y que nos permite comprender de mejor forma cómo está estructurado un rostro humano. Y bueno, a eso se suman las herramientas digitales, Photoshop, otras aplicaciones también de carácter digital, pero también conocimientos de carácter odontológico, crecimiento maxilofacial, teratologías para comprender los cambios o las posibles apariencias, facies que presentan los distintos rostros bajo diversas condiciones. Así vamos conformando un perfil de conocimientos bastante robusto, bastante complejo. La curva de aprendizaje regularmente es larga. El diplomado en arte forense hasta su última edición consistía en 240 horas que llegábamos arañando porque se vuelve un diplomado muy robusto, muy extenso, que bueno, pues tratamos de llevar a su mejor forma cada edición. Hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de transmitir estos conocimientos a partir de la asignatura de anatomía artística, ya desde próximas fechas eh, cambió el nombre de arte forense bajo el nuevo plan de estudios de la licenciatura en ciencia forense, así que tendremos ahora la oportunidad ya de tener esto como una asignatura optativa. Bueno, entonces en los antecedentes históricos, el arte forense pues encuentra sus antecedentes más lejanos en el retrato hablado bertilloniano. El retrato hablado entendamos como esta descripción metódica y sistemática del rostro de una persona simplemente en palabras. Eh, no suponía la elaboración de un gráfico, de un retrato, pero sí ayudó demasiado los trabajos bertillonianos a estandarizar justamente los sistemas de identificación. Se considera justamente a Alfonso Bertillón el padre de la identificación humana ya desde un perfil científico. Y dentro de ese
estudio, esa serie o esa batería de técnicas que desarrolló Alfonso Bertillón en 1879, se encuentra el retrato hablado y las marcas sobresalientes que formaban parte de esta ficha, donde además de los descriptores que acabo de mencionar, se encontraba la fotografía estandarizada. De estos trabajos se desprende que en nuestro país las cárceles de Belém y Lecumberri recibieran la capacitación directamente de Bertillón, por lo que todo este conocimiento sistematizado sobre la singularización del rostro, pues suponía un capital que potencialmente a la postre sería la base del retrato hablado como hoy lo conocemos. Hoy seguimos o persiste el nombre de retrato hablado ya como una cuestión más semántica y que se ha defendido al paso del tiempo, pero ahora veremos que hay otros términos que son técnicamente más correctos. Otra de los antecedentes directos de el arte forense son los trabajos que hiciera Francis Galton en este afán de encontrar rostros tipo a partir de etnias o familias que, bueno, pues a partir de la fotografía, superponiendo fotografías, encontraba coincidencias respecto a los rasgos dominantes en las personas. Él desarrolló una técnica fotográfica que después retomaría Arthur Batutte en 1880 y de la que se desprenden pues estos rostros que vemos en pantalla, rostros tipo, que suponen pues una constante en ciertos grupos étnicos o familiares y que nos ayudaban a entender el promedio de un rasgo facial. Más adelante en la historia nos encontramos con esta aplicación también del dibujo, del retrato e incluso de la fotografía a finales del siglo XIX, cuando estos carteles de Se Busca en América, en los Estados Unidos, son las primeras manifestaciones del arte aplicado a fines legales, ¿no? Eh, en Europa tenemos un caso muy peculiar, bien documentado, citado por Karen Taylor en su libro de Forensic Art and Illustration, que es este caso de 1881 de Percy Lefroy Mapleton, que se considera pues uno de los primeros retratos compuestos, retratos policiales, difundidos, sí en los diarios, pero a petición justamente de Scotland Yard, de la Policía Metropolitana de Londres, con lo que se logra la captura de este sujeto, Percy Lefroy Mapleton, que asaltó y asesinó a un sujeto en el tren y del que, bueno, pues varios testigos dieron sus características fisonómicas. Se logró este primer retrato. Pero también en la historia más reciente, el Unabomber, el hijo de Sam, tenemos también de Ted Bundy, también el caso de Ted Bundy. Tenemos en México, José Guadalupe Posada también reseña, no exactamente como un retrato compuesto, un retrato hablado, pero sí una imagen que advertía en estos pasquines tan difundidos en aquella época la posible fisonomía de uno de los, o del primer asesino serial que se considera así en la época actual, que fue el chalequero. El chalequero era un sujeto que atacaba mujeres en la zona de Río Consulado, aquí a poquitas cuadras de su servidor. Era el escenario donde justamente llevó a cabo varios de sus crímenes y Posada, eh, retomando algunos relatos, retomando algunos testimonios, empezó a perfilar la posible apariencia de este sujeto y pues lo difunde advirtiendo que en esa zona se llevaban a cabo estas actividades. Ya en épocas más recientes, Juana Barraza Samperio, conocida coloquialmente como la Mataviejitas, pues fue también un personaje en la historia delincuencial de nuestro país, pues muy notorio. Tuvimos aquí hace ya algunas sesiones a Patricia Payán, eh, esta oficial secretario en ese momento que, pues, promediando los retratos puestos, los retratos desarrollados por varios peritos, pues lleva a cabo esta efigie, este modelado
de Juana Barraza y que se convertiría quizá en el retrato más icónico, pues a partir de su parecido y de todo este ornamento que finalmente se dispone para mostrar el parecido cuando se presenta ante los medios. También tenemos el caso de Erasmo Pérez Garnica, mejor conocido como el Cholo, este sujeto ligado al homicidio de Paco Stanley como uno de los probables responsables en aquel momento. Después, bueno, ya sabemos el desenlace de esta historia, pero en un primer momento fue la persona ligada a esta investigación por su parecido con el retrato que muestro en pantalla. Y bueno, Orlando Magaña, también un personaje de la historia delincuencial en nuestro país, que, bueno, pues acabó con la vida de una familia completa ahí en la zona de Tlalpan. Y este retrato se difundió, con el que también se consiguió encontrar a los pocos días a Orlando, que también, bueno, fue en esta búsqueda, también su familia participó para poderlo ubicar, se encontraron los medios y finalmente se logró la detención. Muy bien, eso en la historia ya más reciente. Podemos dividir el retrato en tres, cuatro épocas o cuatro generaciones del retrato. Esta primera que estamos reseñando, el retrato a lápiz, el dibujo como tal directamente sobre el papel, constituye la primera generación de retrato hablado. Una segunda generación, pues fueron interfaces como esta que es el Identikit, que en 1959 Hugh McDonald, un sheriff del condado de Los Ángeles, desarrollara con el propósito de evitar o prescindir de la habilidad artística para poder llevar a cabo estos retratos. Era complicado conseguir artistas que, además de su labor tal vez como artista publicitario o de otro tipo, dedicaran su tiempo a colaborar con la policía o aprovechar algunas habilidades de algunos elementos de la policía para llevar a cabo estos retratos. Él diseña también con este espíritu bertilloniano de estandarizar el proceso, diseña una cajita con distintos esténciles o con distintas laminillas de acetato con rostros o elementos del rostro La identificación, presos en esa. Sí, está identificación. abierto, pero hay un micro. Déjame cerrar micros. Gracias. Muy bien. Entonces, decíamos, estas laminillas, el sistema era muy sencillo, estaban catalogadas, tenían un código alfanumérico. Vemos aquí números y letras que se podían anotar y comunicar vía telefónica, donde en otra parte del país otra persona tenía la misma cajita, sacaba las mismas laminillas, las superponía y lograba conformar un rostro en unos cuantos minutos a partir solo de esta información, con lo que se conseguía difundir de manera muy pronta la imagen del rostro de un delincuente con el propósito de ubicarlo, ya sea mediante los medios impresos, televisión, etcétera, y con eso se conseguía difundir muy rápido la información. Este es el identikit que tuvimos en la fiscalía como una propuesta de trabajo por ahí de mediados de los 90, 94, 95 y que, bueno, funcionó o sirvió no para realizar retratos en nuestro país. Este sistema no entró en vigor justamente porque las características físicas de las personas que reseñaba pues no eran parecidas a la población de nuestro país. Correspondía a otra tipología, a otra morfología muy distinta que, bueno, pues no era posible aplicar en nuestro país. Lo que sí sucedió es que a partir de esta idea y de la creciente creación de softwares como este que es Faces, que fue uno de los primeros softwares donde se llevó el Identikit ya a la versión digital, este con su propia interfaz, pues la respuesta mexicana eh, a ese tipo de retrato, ya ahora en su versión, en su tercera generación, que ya era el retrato hablado digital,
Eh, Fue desarrollado a partir de un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los servicios periciales, en concreto el Departamento de Antropología Forense, y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, mediante las gestiones que realizara también nuestro queridísimo Jesús Luis Quijada, a quien también pues reconocemos su paso en la historia de esta disciplina del arte forense como uno de los principales protagonistas, pero también lamentablemente ya hemos perdido recientemente a la doctora Maru Villanueva, al doctor Carlos Serrano, que se nos fueron con un año de diferencia, 2025-2026. Ellos tres conformaron este proyecto del que no nada más se obtuvo un banco de imágenes con la media, los rasgos de la media poblacional de nuestro país, a partir del cual se realizan hasta la fecha los retratos compuestos o retratos hablados. Y bueno, pues este sistema, el sistema Caramex o la cara del mexicano, se implementa en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el año 1997, año en que su servidor eh, llega a esta Procuraduría, por lo que me tocó vivir justamente la implementación de este sistema. Y bueno, pues a partir de eso desarrollar mucho del trabajo que hoy en día pues seguimos transmitiendo a nuestros alumnos. En el año del 86, me regreso un poquito porque quiero explicar de dónde viene el término de arte forense. En el 86, un grupo de artistas que se dedicaban a lo mismo que nosotros, a hacer retratos policiales, se organizan en el World Trade Center de Nueva York y hacen un simposio donde artistas de los Estados Unidos y de Canadá, 50 de ellos alrededor, se unen, platican, se ponen de acuerdo y deciden tocar la puerta de la Asociación Internacional para la Identificación, quienes después de las gestiones necesarias los reciben, los cobijan dentro de esta asociación, siendo esta la novena disciplina de esta asociación reconocida hasta la actualidad. En esta asociación se definen las cuatro orientaciones que tiene el arte forense a nivel internacional, las imágenes compuestas, es decir, los retratos compuestos o comúnmente llamados retratos hablados, ya sea generados a mano, mecánicamente o por computadora, también dibujos de evidencia física, en segundo término, las imágenes modificadas o las imágenes de identificación. Hoy, pues muy demandado, ¿no? La optimización de imagen, el tratamiento de las imágenes con fines de identificación. En tercer lugar, la evidencia demostrativa, de la que les voy a hablar un poquito más adelante. Y en cuarto lugar, la reconstrucción post-mortem o la recreación o la aproximación facial, como lo conocemos en nuestro país. El libro de Karen Taylor en el año 2000, pues sienta las bases para dar pie a la conformación de esta disciplina en nuestro país. En nuestro país, en 2004, tuvimos un curso de actualización que dirigiera, como ya les mencionaba, Jesús Luis Quijada, y del que, bueno, pues todos participamos para transmitir los conocimientos. Eh, es un curso que fue el parteaguas de esta disciplina en nuestro país. Lo llevamos a cabo en la Ciudad de México y de él, bueno, pues llegó el acuerdo a ampliar los alcances de esta disciplina, dejando de lado únicamente el retrato hablado como única actividad para dar paso a la progresión de edad, al cambio de apariencia y todo lo que les voy a platicar en la segunda parte de esta charla, que hoy conforma pues el bagaje de herramientas, de estudios que desarrolla un artista forense. A nivel legal, encontramos en la actualidad en el acuerdo de la Fiscalía de Ciudad de México número 35 del año 2023, en el que tuvimos la oportunidad de colaborar varios de los compañeros de esta fiscalía para conformar lo que hoy es nuestra disciplina, pues encontramos las actividades reseñadas en la sección 15 del artículo 341 en adelante. Toda la sección 15 es la disciplina de retrato hablado. El nombre de arte forense lo aplicamos más en la parte académica. Para la parte legal, por cuestiones
ajenas a mí y por cierta resistencia al cambio, se mantiene el nombre de retrato hablado. Pero bueno, estamos hablando de términos con el mismo significado. Eh, las disciplinas, los estudios que conforman al retrato hablado en la Ciudad de México, por lo menos, consisten en la elaboración de retratos compuestos, cambios de apariencia física, progresiones de edad en niños y en adultos, y la aproximación facial hipotética. Eh, Quedan fuera de las actividades en Ciudad de México la evidencia demostrativa y el retrato post-mortem por cuestiones que les voy a platicar un poquito más adelante. Así que esto es lo que conforma hoy la especialidad de retrato hablado en la Ciudad de México. En otras dependencias, como la Fiscalía General de la República, identificación fisonómica es la disciplina que desarrolla estas actividades, además de confrontas de apariencia física, de otro tipo de actividades compatibles con aquella entidad o aquella institución, pero en esencia son actividades muy similares. Cada fiscalía tiene su propia forma de llevar a cabo esto. Algunas de ellas, como por ejemplo Tabasco, tienen personal de lofoscopía con habilidades para este tipo de estudios, tanto la identificación fisonómica como del retrato, y desarrollan esta actividad. La mayor cantidad de peritos en esta materia, en retrato o arte forense, se encuentran concentradas aquí en la Ciudad de México. Tenemos alrededor de 32 personas, 31 personas en Ciudad de México, en la Fiscalía, y tenemos alrededor de 15 más en la Fiscalía General de la República, todas adscritas aquí a Ciudad de México. Eh, bueno, y en estas dependencias es donde más se realiza esta actividad. En el Estado de México tenemos dos peritos, en Morelos otros dos peritos, en Sedena otros dos peritos, y así en cada entidad ya el número cae bastante. Así que yo creo que tendremos en el país alrededor de 60, 65 personas que realizamos esta actividad, que contrastan demasiado con los 30 y 35 personas en los Estados Unidos que la desarrollan de manera certificada y oficial. Entonces, esta disciplina pues se ha desarrollado muchísimo en nuestro país y no es de gratis, ¿no? En Fiscalía General de la República eh, tuve oportunidad de recibirlos cuando llegaron esta última generación, Rogelio Morales, Laura Domínguez, de mano o tutorados justamente por una de las grandes personalidades de esta disciplina que fue Regino Maldonado, que en paz descanse, y que, bueno, pues en su momento hicieron una gran labor con ellos allá en la Fiscalía General de la República. Dejó una gran escuela que hoy, pues, orgullosamente sacan adelante el trabajo, la carga de trabajo bastante alta de la Fiscalía General de la República, que hoy, más allá del retrato, bueno, pues está siendo altamente demandada la progresión de edad de la que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, pues comenzamos con los estudios que realiza el artista forense. El primero de ellos es el retrato compuesto. Aquí tenemos el trabajo de Karen Taylor en uno de los casos que publica en su libro de Forensic Art and Illustration. Y aquí un ejemplo del paso a paso de cómo se lleva a cabo un retrato compuesto o denominado coloquialmente retrato hablado. Bueno, pues se parte de líneas de estructura que dan soporte a las formas generales del rostro. Se comienza con un esbozo de las características físicas narradas siempre. Eso hay que precisarlo porque hay como una desinformación dentro de las fiscalías. El retrato compuesto es una actividad que se realiza siempre en acompañamiento de la víctima o testigo que está proporcionando las características físicas. De ninguna manera se puede hacer con base únicamente en una declaración o en una descripción por escrito. Esta es una actividad que se hace en conjunto con la persona que tuvo a la vista a este sujeto en la realidad. Recordemos que el artista no tiene a la vista, no tiene frente a sí al sujeto que está dibujando, sino que él empieza a interpretar y a traducir en imágenes las características fisonómicas que los testigos
le comparten o le refieren. Entonces se va desarrollando un retrato al que después de llegar a cierto grado de parecido, se le da un acabado. En este rubro, bueno, pues tenemos muchas personas que han robustecido esta disciplina. Eh, Todo el tema de la memoria, el recuerdo y la identificación facial ha sido desarrollada en nuestro país por Luis Fernando Cuevas también, que creo que hoy por ahí nos acompaña, y que, bueno, nos ha dado muchísimas herramientas para entender de mejor forma a los testigos, a las víctimas, que, pues, ante un evento delictivo, un shock como estos, pues tienen que llegar con nosotros a proporcionarnos los datos, a proporcionarnos las características de quienes fueron sus agresores. Y esto, bueno, pues hace que esta labor sea mucho más sencilla, comprender todo lo que hay detrás, pues nos permite proponer mejores formas de trabajo y llegar a mejores resultados. Aquí tenemos un comparativo entre este retrato y la imagen real del sujeto a que hace referencia. Y esto, bueno, pues con métodos tradicionales como el dibujo. Paco Mejía, uno de los grandes dibujantes de la Fiscalía, trabajaba sanguina, trabajaba carboncillo, trabajaba, incluso me tocó observar trabajo de Paco Mejía con aerógrafo, algo que para aquella época a mí se me hacía una locura porque no hay rango, no hay margen de error, todo hay que hacerlo en presencia de la víctima y era un trabajo excepcional que hacía Paquito Mejía. Entonces, toda esta generación de primeros expertos, Miguel Moreno, Héctor Aguado, Robledo y los Velasquillo, Jaime, papá e hijo, pues fueron quienes fueron los maestros en esta disciplina del dibujo a lápiz, a quienes yo tuve el gusto de conocer y que me instruyeran justamente en gran medida en esta actividad. Pero les platicaba que yo llegué justo cuando se implementa el sistema Caramex. Aquí tenemos a Jesús Loy Quijada, que es uno de los creadores de este sistema. Aquí vemos Photoshop 4, no CS4, Photoshop 4 de los años 90. Eh, esta versión de Photoshop fue la que permitió que ese primer banco de imágenes que fue Caramex, pues pudiera ser articulado en resultados como los que están viendo ya en pantalla. Así, esta serie de rasgos físicos que se compaginan en un banco de imágenes al que llamamos Caramex, bueno, pues es todavía nuestra fuente de rasgos faciales, nuestra fuente de elementos del rostro para poder conformar retratos compuestos en nuestro país. Esta aplicación, bueno, sobra decir que lo utiliza casi todas las fiscalías, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGR, lo han solicitado otras dependencias, espero que ya lo hayan implementado también, incluso Guardia Nacional, Servicios Especiales de Sedena, etcétera. Son entidades que tienen acceso o bueno, como entidades de gobierno, pueden solicitar el acceso al sistema Caramex. Aquí vemos un ejemplo ya más reciente del retrato que vimos anteriormente a lápiz, pero ya a partir de su elaboración en el sistema Caramex. Y ya con herramientas ya más recientes, que ya empezamos ahora ya con la cuarta época o cuarta generación de los retratos compuestos, de los que Luis Fernando Cuevas sabe muy bien. Él es precursor en la creación de retratos a partir de inteligencia artificial en nuestro país. Pues con herramientas de inteligencia artificial generativa, pues también podemos optimizar los resultados de el retrato compuesto. Claro, la inteligencia artificial como una herramienta no como caja negra, sino como una herramienta de la que tenemos control y que podemos ir llevando los cambios paso a paso, como aquellas que están integradas dentro del mismo Photoshop en su versión de inteligencia artificial. El segundo estudio es el cambio de apariencia física. Este es un estudio que se desarrolla eh, también por el artista forense buscando proponer otras líneas de investigación o robustecer otras líneas de investigación a partir de la sugerencia de posibles apariencias. No es algo aleatorio, son cambios de apariencia que obedecen a elementos que se encuentran en la carpeta de investigación, que no nada más son ocurrencias o ideas nuestras, sino que nos solicitan las autoridades cierta apariencia
que regularmente pues es subirlo de peso, bajarlo de peso, condición de calle o algún dato que nos arroje que pudiera tener debido a alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún deterioro también o alguna fascia en específico. De ahí en fuera, pues artículos o accesorios dentro del rostro, poner barba, quitar barba, cambio de la apariencia en el sentido estético, ¿no? Algo más, cabello más corto, el cabello más largo, pero siempre respetando los rasgos faciales. El punto de partida pueden ser retratos o fotografías también de sujetos que nos proveen las mismas autoridades. Aquí vemos este mismo cambio de apariencia, ¿sí? Ya vemos la aplicación de los cambios controlados dentro de un rostro conocido, buscando siempre soportarlos en la anatomía propia de ese rostro. Entonces, aquí otro caso distinto, un sujeto en situación de calle. Entonces, todo esto forma parte de este estudio el que denominamos cambio de apariencia, que casi siempre va de la mano con el retrato compuesto. A veces nos solicitan el retrato y uno o dos cambios de apariencia en función a lo que la carpeta de investigación arroje o lo que algún testigo nos pueda proporcionar. Después tenemos como tercer estudio la progresión de edad en menores. Eh, la progresión de edad en menores es un tema que hoy se vuelve uno de los principales en materia de arte forense. Con el número de personas desaparecidas que prevalece en nuestro país, más de 132,000, pues se ha vuelto una tarea, se ha vuelto un pendiente de nuestras autoridades que pues está siendo atendido desde distintos flancos. La Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo una labor espectacular en este sentido, está robusteciendo sus herramientas, sus expertos en esta materia, y en breve verán que van a tener noticias de esta entidad porque está haciendo un gran trabajo de la mano de la doctora Margarita Montaño, de Ricardo Ramírez también a cargo de estas áreas de investigación. Van a tener pronto noticias de esta entidad que sin duda está ofreciendo herramientas muy novedosas, muy necesarias para hacerle frente a esta lamentable situación que vive nuestro país. Y bueno, en el caso de la progresión de edad, ya desde un punto de vista más técnico, pues tenemos justamente que nuestra principal dificultad es la fuente de la que obtenemos las imágenes para realizar la progresión. Como pueden ver aquí, por la perspectiva, por la posición, por la resolución, porque tapó la carita, porque pasó pandemia, porque el rostro ocupa una proporción muy pequeña dentro de la imagen digital o la iluminación no es tan buena. Todo esto dificulta la labor o el punto de partida de la progresión de edad. Sin embargo, los familiares, obviamente, pues deseando que prosperen las búsquedas de su familiar, pues buscan las mejores fotografías y a partir de ello es que nosotros debemos de realizar la tarea de progresión de edad. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en el 249 de este instrumento encontramos que para la búsqueda inmediata se debe desarrollar o solicitar una progresión de edad. Este es el marco legal que nos ha, del que ha resurgido toda esta actividad que de pronto estaba medio apagada, estaba ahí medio en el cajón y que de repente se volvió una de las disciplinas más recurrentes en el trabajo del artista forense. Aquí les voy a mostrar un poquito del trabajo de progresión. Esta es la fotografía original, bueno, la fotografía de la que partimos. Aquí tenemos fotografías del papá, de la mamá, a la misma edad que tiene el chiquito en el retrato, y luego la edad que tiene ya a la edad que se pretende hacer la progresión. Con el análisis de esta información logramos proyectar, tomando en cuenta el crecimiento maxilofacial esperado y obviamente el referido a partir de las imágenes, y obviamente los cambios cualitativos en las características faciales del menor, bueno, se sugiere
un retrato, se sugiere un primer boceto de lo que puede ser el retrato de ese menor, y luego ya se hace en su versión digital la consecuente aplicación de esos cambios. Aquí tenemos de 1 año y medio hacia los 5 años de edad. Vemos aquí, más allá de obviamente del arreglo del cabello, vemos obviamente el desarrollo de los elementos faciales que corresponden con la edad a la que ahora se tiene al menor. Aquí ya un poquito más grande, aquí ya hacia los 6 años más o menos, de 6, 7 años de edad, que es la última fotografía que se tiene después de ese momento, y aquí ya él en la actualidad. Otro ejemplo, aquí tenemos todos estos ejemplos, obviamente son de carácter académico, no podemos difundir imágenes de los casos reales en los que hemos participado, salvo que algún caso por ahí llegue a buen término y se difunda, no por nosotros, sino por los mismos familiares, es que podemos recurrir a ellos, pero regularmente son casos estos que les muestro para su difusión y siéntanse libres también de difundirlo a su vez. Esta imagen también vemos aquí ya la fotografía de origen y luego ya la consecuente progresión. Esto a manera de boceto, lo que tenemos a la derecha es apenas un boceto para identificar más los cambios de forma cuantitativa. Miren, aquí superponemos las dos imágenes lineales para encontrar mejor o para poder analizar mejor el crecimiento maxilofacial, que sabemos es hacia enfrente y hacia los lados eventualmente. Todo este conocimiento, pues de la mano del doctor Antonio Nacaodo, pues lo hemos perfeccionado, lo hemos pulido para llevarlo hasta los alumnos y que puedan desarrollar estos estudios ya de una forma más sencilla, comprendiendo justamente el crecimiento maxilofacial. Aquí vemos el resultado ya con una calidad gráfica mayor. Aquí ya se trabaja la calidad del dibujo, la calidad de la representación, más allá de las cuestiones que ya se resolvieron cuantitativamente. Aquí ya va la parte cualitativa, el cambio de pues, la calidad de la textura de la piel, de las características del desarrollo del dorso nasal, lo poblado a lo mejor de las cejas, ¿no? Que va aumentando con el tiempo y que, bueno, pues nos supone un reto bastante complejo de desarrollar. No es un trabajo nada fácil, es un trabajo que por lo menos nos toma 1 o 2 jornadas de trabajo desarrollar, dependiendo la complejidad. Se recomienda que en caso de menores se hagan varias progresiones con diferencias de 2 años de edad. Es decir, que si tenemos un menor de 5 años y buscamos desarrollarlo hacia los 10 años, tendríamos que hacer de dos en dos las edades intermedias con el propósito no solo de apegarnos más o de tener un mejor control de los cambios, sino para abrir la posibilidad de que personas que lo hayan visto en épocas distintas de su vida tengan la posibilidad de identificarlo. Todas estas imágenes evidentemente tienen el propósito de ser difundidas y bueno, en medios masivos, en redes sociales o en las líneas o en los medios que las dependencias así consideren. Aquí vemos ya la apariencia final respecto al retrato. Una de las personas que más nos ha ayudado a desarrollar esto es justamente la doctora la señora Marilena Solís, que está pues a cargo de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, que nos dio su apoyo desde el primer momento y con quien colaboramos y con quien todos nuestros alumnos colaboraron dando su trabajo para actualizar los expedientes justamente de la asociación y que, bueno, pues a la fecha ha recuperado hasta los últimos números más de 4,000 personas en nuestro país. Y bueno, aquí también me voy a adelantar un poquito. Tenemos a la doctora Nitzel Juárez y a Gaby Pardo del proyecto Regresa. Tenemos la fortuna de contar con ellas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, con este proyecto que pues ha resultado una herramienta muy necesaria, muy esperada, que se encuentra aún en desarrollo. Ya hemos tenido un acercamiento con ellas en fechas pasadas en este seminario, pero no quería dejar de mencionarlas porque creo que es una de las respuestas más
notorias en materia de progresión de edad de nuestro país y que, bueno, sin duda, en los próximos meses esperemos ya estar viendo mucho de esto aplicado a la progresión de edad en pequeñitos principalmente, pero también en adultos también hasta cierto punto, que también está hacia allá enfocado el proyecto Regresa. Bueno, ahora bien, la progresión de edad en personas adultas es un tema totalmente distinto. La progresión de edad en adultos obedece justamente a los procesos de envejecimiento. Entonces, es muy deseable que el artista conozca de todos estos procesos, que tenga conocimientos en ontogenia, para comprender el paso del tiempo en el rostro, cómo se van perdiendo la elasticidad en el rostro, cómo se van reduciendo los paquetes grasos, cómo se van develando las estructuras óseas, y todos estos cambios que al paso del tiempo van sucediendo, a veces más rápido, a veces más lento, depende cómo nos quememos nuestras balas, pero que sin duda marcan nuestro rostro. Aquí vemos un trabajo de Nadia Chavarría, esta alumna que retomó una fotografía de su abuela y se puso a sí misma las características o proyectó en su rostro las características de su abuela. Eso es algo que a lo que recurrimos mucho, tener fotografías de referencia de familiares para poder conseguir un mejor resultado. Esto que estamos viendo es con el sistema Caramex. Es un rostro tipo, no es un rostro real. Es un rostro que se ha desarrollado a partir justamente del acervo de Caramex. Y bueno, aquí es Chihuahua hace lo propio también con las cédulas de búsqueda. Ha incorporado retratos también para la identificación de personas. Y bueno, pues aquí un ejemplo con su servidor, mi señor padre, que en paz descanse. Y bueno, pues cómo a partir de esto generamos una propuesta que recupera las líneas de expresión, la calidad de la piel, todo, para proyectar mi posible apariencia en el tiempo, ¿no? Esperemos llegar hasta esos años, ¿verdad? Retrato post-mortem. El retrato post-mortem es justamente una de las disciplinas no contempladas en Ciudad de México, no contempladas del todo en Fiscalía General de la República. Está reservada para un contexto muy específico, que son los servicios médicos forenses. Tuvimos la oportunidad de estar capacitando en plena pandemia a Semefo Guerrero, eh, con el doctor Andraca, por allá René Andraca Cervantes, que, bueno, pues logramos implementar por allá técnicas fotográficas para la documentación de cadáveres con el propósito, no único, pero uno de los propósitos, de poder desarrollar esto que es el retrato post-mortem. El retrato post-mortem no es otra cosa que la propuesta gráfica a partir de fotografías de cadáveres, bueno, pues debido a que en muchas ocasiones presentan lesiones que deforman el rostro, presentan signos de evolución cadavérica tempranos, podrían no ser muy impactantes para ser expuestas o difundidas en medios masivos de comunicación o en redes sociales, y además, obviamente, de cuestiones de dignidad y protección legal a las víctimas. No podemos difundir las imágenes de cadáveres de manera masiva. En algún tiempo se hizo algunos servicios médicos forenses, por ahí está todavía en la página de Baja California, mostrando en catálogos abiertos al público en general las imágenes de personas no identificadas. Entonces, esto nos permite, al obtener un retrato ya con la apariencia que pudo haber tenido en vida y dándole esta apariencia de vida, pues nos permite difundirlo y lograr evocar en el recuerdo de algunas personas, pues la identidad de esta persona. Entonces, uno de los casos más sonados, el de Calcetitas Rojas, esta pequeñita encontrada en el Estado de México ya hace algunos años, del que se obtuvieron fotografías previas al levantamiento, no sé si realizadas por periodistas o por conocidos o lugareños, pero a partir de esas imágenes, Alejandra Arce, una de nuestras alumnas muy querida, que espero que por ahí esté acompañándonos el día de hoy,
pues desarrolla este trabajo que bloqueo por respeto el rostro de la pequeñita Lupita, que resultó ser la menor encontrada, a la que su padrastro y su mamá le quitaron la vida. Su padrastro eh, cometió una violencia muy grave contra ella y pues le quitó la vida. Y es el trabajo de Alejandra el que se realiza y se difunde en distintos medios gracias al trabajo de uno de los colectivos liderados por Frida Guerrera, que, bueno, pues echa mano de los medios, difunde la imagen y logra que identifiquen a la pequeñita y en consecuencia se llegue justamente a su mamá y su padrastro, quienes hoy ya han sido procesados y se encuentran en reclusión. Entonces, bueno, pues este es uno de los casos más conocidos. El tema no acaba ahí, no es nada más la propuesta gráfica del rostro, sino que nos extendemos hacia las prendas o elementos asociados. Aquí, por ejemplo, este trabajo fue de unos alumnos muy, hicieron un gran trabajo de este caso. Esta chamarra que casi no se identifica, lograron reconstruirla y a partir de su reconstrucción logramos encontrar, ubicar en internet la chamarra a la que correspondía y obtuvimos ya una imagen más nítida de esa prenda para poderla difundir. De esa misma forma, joyas, amuletos, dijes, pues se consideran justamente para ser difundidos acompañando la imagen del rostro del sujeto. Tatuajes, eh, tanto de la forma como la ubicación del tatuaje, evidentemente descontextualizándolo para restar ese impacto en los espectadores, ¿no? La reconstrucción facial, otro de los estudios, en este caso estamos viendo la reconstrucción facial en bidimensional con los trabajos de Karen Taylor difundidos en Forensic Art and Illustration. Aquí sí hacer una mención muy especial al trabajo de Lilia Scorcia Hernández, que hoy nos acompaña, que ha sido nuestro sensei este, en este aprendizaje sobre la reconstrucción facial desde ya hace muchos años. Carlos Jacome, eh, eh, Lilia Scorcia, Edgar Gaitán, pues fueron nuestros maestros en materia de reconstrucción facial. Aquí estamos viendo un trabajo de Karen Taylor que pues reseña un caso que fue público, por eso lo presento. Esto llega a manos de Karen Taylor en los Estados Unidos. Vemos varios signos que quienes conocen de medicina seguramente ya estarán identificando, pero vemos ahí los trabajos de reconstrucción primero en bidimensional y luego en la reconstrucción ya escultórica. Esto fue un caso en Chicago que se difundió en este programa, America's Most Wanted, que resultó en la identificación de esta persona a partir justamente de su difusión en los medios. Este es uno de los trabajos más sonados por parte de Karen Taylor. Aquí estamos viendo los trabajos desarrollados en el Diplomado de Arte Forense que llevamos a cabo por muchísimos años en la Academia de San Carlos, gracias a la oportunidad que nos brindó por ahí el doctor Nacho Salazar y gracias a las gestiones hechas por la maestra Silvia Rodríguez, a la que le mandamos un gran saludo y le tenemos un cariño muy especial porque fue quien nos abrió las puertas de la academia en su momento y que ahí estuvimos hasta 2020 más o menos, que la pandemia ya no nos permitió continuar y bueno, pues pasamos a otros proyectos. Pero hasta 2020 tuvimos este diplomado de arte forense en la Academia de San Carlos. Aquí los trabajos que en él se desarrollaron. Vemos aquí la reconstrucción facial escultórica. Aquí Lila Scorcia, que nos recibe siempre ahí en el instituto para formar a los alumnos. Vean este trabajo tan excepcional. Este es de Mónica Bugarín, una de las primeras artistas forenses de los primeros diplomados, que pues bueno, nos dejó este trabajo que difundimos constantemente para fines académicos. Y luego pues vienen otros empujando duro, otros
otros especialistas. Aquí tenemos a este, este perito francés que, bueno, desarrolló este trabajo de Simón Bolívar ya en su versión digital, ¿sí? Tenemos a Cícero Moraes en Brasil, que ha desarrollado esta herramienta que se llama Ortogon Blender. Aquí está Cícero, y a partir de la cual ha desarrollado muchas de las reconstrucciones faciales, entre ellas esta de San Antonio de Padua. Se ha dedicado mucho o le han encargado muchos de las reconstrucciones a partir de los restos óseos de santos. Tiene una producción importante, pero además de muchos otros personajes históricos y desde luego también desde la perspectiva forense. Eh, entonces, todo esto forma parte de la vertiente del arte forense orientada a la identificación humana. Viene gente, como les decía, empujando muy fuerte, desde la misma Gaby Ochoa que está aquí con nosotros en el seminario, pero también Cris Rodríguez, Carlos Manso, Marcelino Márquez, Gisés Soriano, Jessica Galaviz, que también nos acompaña el día de hoy. Pues todos ellos son generaciones nuevas que vienen empujando muy fuerte con nuevas herramientas, con nuevas ganas, con mucha ya trayectoria muchos de ellos, pero que todavía pues tienen por delante un camino muy largo para aportarnos en este camino del arte forense. Y por último, les quiero platicar sobre una de los estudios o de las aplicaciones del arte forense que son menos conocidas, menos aprovechadas, lamentablemente, que es la evidencia demostrativa. Aquí vemos uno de los ejemplos, de los primeros ejemplos de evidencia demostrativa en un juicio internacional, que fueron los juicios de Nuremberg, y que, bueno, pues partirían por completo el rumbo cambiarían por completo el rumbo de este juicio, ¿no? Cuando el juez Jackson presenta las imágenes recolectadas en los campos de concentración, recordemos que eh, Leni Riefenstahl fue una de las cineastas muy joven, 21, 22 años, cuando empezó a trabajar para el partido nazi. Bueno, pues diseñó muchas de los filmes de propaganda que serían recuperados por el equipo de trabajo del juez Jackson y que se unirían a todo aquello filmado, reseñado y recuperado de los campos de concentración. Cuando esto fue presentado en la sala de juicio, pues el shock que se tuvo de las imágenes ahí presentadas fue tal que la gente tuvo que abandonar la sala, ¿no? Lloró, volvió el estómago, gritó, se horrorizó por completo al ver estas imágenes. Hoy sabemos que esto pues es una herramienta que puede marcar el rumbo en una determinación, en la apreciación de un caso forense. Aquí vemos otro ejemplo ilustrado en esta serie mucho más reciente, 2019, de Chernobyl, cuando están presentando justamente o explicando cómo es que el reactor nuclear explotó, pues se presenta una maqueta bastante bien elaborada que es ocupada para explicar este fenómeno, ¿no? Entonces sabemos que hoy la imagen eh, pues presenta o supone un capital muy importante de los litigantes para expresar ya sea la síntesis de su teoría del caso, pero también los distintos testimonios que se van presentando. Acompañar un testimonio de una herramienta como estas, sin duda, hace esto mucho más fácil de comprender, mucho más eficiente, se recuerdan más cosas, se logra un aprendizaje o un conocimiento más profundo y significativo. Aquí vemos trabajos desarrollados por los alumnos Carlos Puebla, Cris Rodríguez, también aquí en este trabajo desarrolló esto que lo pongo y que hoy parece muy, muy fácil, pero estamos hablando de 2007. En 2007, cuando estas herramientas apenas comenzaban a explorarse, este trabajo lo llevaron hasta sus últimas consecuencias de la mano de Mauricio Mercado Manrique, que en paz descanse, un gran amigo criminalista. Bueno, pues él los condujo para poder hacer una mecánica de hechos y a partir de la mecánica de lesiones que él les provee, la posición víctima-victimario que él mismo les provee,
pues ellos pueden desarrollar toda la mecánica y bueno, pues aquí vemos escenas de aquella práctica de 2007 que pues sirvió muchísimo para conformar ya o para consolidar los conocimientos en este tipo de trabajo, que por cierto esa primera generación fueron 384 horas de diplomado, fue algo fuera de serie, ha sido el diplomado más largo que hemos dado y del que han salido muchos de los expertos que hoy se desarrollan en nuestro país. Eh, Aquí vemos otra aplicación, la ilustración científica con fines médicos. Aquí vemos a Mauricio Mercado. Eso que tenemos ahí abajo es un maniquí. Y bueno, pues esto explica un poquito de todas las actividades que realiza un artista forense. Ahorita vamos a dar paso a sus preguntas, a sus comentarios. Yo agradecerles muchísimo la oportunidad. El que me hayan acompañado para mí realmente me llena de emoción. Este, Quienes están en esta sesión, les agradezco muchísimo, significa mucho para mí. Y bueno, pues quedo atento a sus preguntas y comentarios. Gracias, Vicente. Estamos listos para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante todo lo que nos contaste. Yo recogí algunas de las preguntas. Una de ellas es de Ujú. Pedro Farfán. Dice, el tema de retrato hablado requiere de un certificado. Mencionas que lo hace personal de lofoscopía. En el acto de juicio oral te piden un título o solo el tema técnico que te da la propia fiscalía. O eso afecta el juicio. Recordemos que hay muchas disciplinas de orden técnico. Esto quiere decir que no hay como tal un título en la materia, ¿no? Este es uno de esos casos, fotografía es otro, video es otro. Entonces se conforman los conocimientos afines y regularmente, como es el caso de Ciudad de México, recibimos un reconocimiento y una capacitación por parte de nuestro propio instituto de formación. Idealmente sí debería haber una certificación a otro nivel un poco más alto. La otra forma en la que nosotros acreditamos estos conocimientos es justamente a partir de los diplomados de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desarrollamos por más de 20 años. Casi todos los peritos en algún momento tuvieron algún cruce con este diplomado. Y bueno, pues es la manera en la que nosotros acreditamos conocimientos. Kenia M pregunta, ¿por qué se sugiere que sea el personal de lofoscopía? En el juicio oral es suficiente solo con ser perito en lofoscopía. Bueno, ese es un caso atípico y es el de Tabasco. Les comentaba esto de la ojoscopía, nos comparten esa experiencia, pero es el único caso. No obstante, no hay una restricción para que, de acuerdo a los fines que persigue la dependencia o su organización interna, pues deleguen a uno o a otro el trabajo. Sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con comparativas de identificación facial. En nuestro caso, en Ciudad de México, lo realiza el Departamento de Identificación. Hay una serie de expertos que se abocan exclusivamente al comparativo facial con las bases de datos. Nosotros no lo realizamos, pero por ejemplo, en Fiscalía General de la República, ellos sí. Entonces, eso depende mucho ya de la organización interna. Lo que mencioné de la lofoscopía es algo excepcional. Casi en todas las dependencias donde se lleva a cabo retrato o arte forense, es personal abocado específicamente a ese propósito. Bueno, ¿Ok? y perdón, en el ámbito particular, también han logrado, como el caso de Calder Basarelli, que está también hoy con nosotros, han logrado acreditar esos conocimientos en materia de arte forense justamente con el diplomado en arte forense. Ok. Bueno, también Kenia M pregunta, ¿cuál sería la licenciatura más afín para que en el juicio oral se acredite correctamente quién elaboró el retrato hablado? ¿Un odontólogo, un antropólogo, un informático, un médico? Lo más conveniente son provenientes de diseño, comunicación visual, artes visuales, eh, criminalística, criminología y ciencia forense. Ok. María Montoya dice, había leído que la estimación en la disciplina de antropología, se lo puso, antropología debe ser, forense,
Es más sencillo en infantes a comparación de los adultos. ¿La disciplina de arte forense presenta alguna dificultad similar? Y si sí, ¿cuáles son esas dificultades? Bueno, decíamos, el punto en esencia es el mismo. Para determinar la progresión de edad en menores o para poder proyectar el rostro en el tiempo, necesitamos comprender del crecimiento maxilofacial. Esto es común ya sea artes o antropología o desde el punto de vista de la odontología incluso, que es quien nos provee más de esta información. Ese es digamos, la génesis de este estudio. Ahora, ¿qué problemas presentamos? Ya les mencionaba el material de estudio. Ese es nuestro coco. Siempre la imagen de la que partimos eh, tiende a ser una imagen no idónea para este estudio. Sin embargo, a partir de ella, pues es que tenemos que idear la manera de extraer la información, de sintetizarla, de corregirla regularmente en acompañamiento de los familiares. Eh, y bueno, esa es una de las dificultades. Ya desde el punto de vista técnico, yo considero que ya hemos desarrollado esta disciplina al punto en el que ya no se nos complica demasiado, ya hay toda una metodología para desarrollarlo, pero quizá ya, si hablamos desde el punto de vista técnico, el que tengan que hacerse progresiones intermedias, es decir, cada 2 años de edad en menores, quizá esa es una de las complicaciones, porque si lo llevamos de los 5 a los 10 años, pues por lo menos tenemos que hacer 3 o 4 edades intermedias, y eso hace que un solo caso se convierta en 4, 5, 6 retratos, más los de cambio de apariencia, más. Entonces se vuelve un estudio muy robusto que una jornada en la que se podría llevar a cabo termina siendo 3 o 4 jornadas de trabajo para poderlo sacar adelante. Ok, te preguntan que si próximamente vas a dar diplomado o dónde se pueden obtener los diplomados. Actualmente estamos dando la materia dentro de ciencia forense. Estamos explorando abrir de nuevo el diplomado. Todavía no tenemos una fecha para este diplomado. Nos han solicitado también ya la colaboración con algunas dependencias para cursos de actualización, cursos de formación. Entonces, por el momento no está así como en puerta ya alguno de los diplomados. Ojalá que para inicios del próximo año tengamos ya la oportunidad de tenerlo disponible para ustedes. Y lo que sí es un hecho es que lo que le espera al arte forense en los próximos años eh, es mucho trabajo. Sí, no es una disciplina que vaya a la baja con este número de personas desaparecidas que acabamos de mencionar. Es difícil que los estudios de arte forense dejen de ser solicitados. Por el contrario, se están recuperando muchos de las herramientas, de las metodologías que habían estado guardadas y que hoy, bueno, pues se tienen que renovar, actualizar ya con otras tecnologías y con la ayuda de la inteligencia artificial para poder hacer frente a este problema. Javier Peña dice, saludos, en Tabasco se le llama morfología forense y me dicen que cualquier lofoscopista lo puede hacer. ¿Qué tan correcto o incorrecto es esto? Bueno, ya es algo que se mencionó. Ujú. Dice Gracias, que Javi. Fiscalía General del Estado de Guanajuato son peritos retratistas. Ujú. Hay un comentario de qué tanto se revictimiza al perito, qué tanto revictimiza el perito a la víctima. Bueno, pues es que es una recreación. Ese es el punto, ¿no? Ahora, Este, ¿cómo se estamos? aquí, aquí es donde entra justamente el trabajo de psicología, ¿no? El poder preparar correctamente a un artista forense para encontrar la forma, las palabras, la manera de no revictimizar a los testigos, porque recordemos, estamos pensando a lo mejor en que este retrato se hace días después. No, en ocasiones se hace el mismo día en que la víctima sufrió la pérdida de su familiar, lo lesionaron, lo agredieron. Entonces, viene con nosotros después de cruzar
un día quizá de que le están preguntando y cómo sucedió y en ocasiones policía de investigación pues no tiene las mejores formas y los deja muy sensibles para cuando llegan con nosotros. Entonces, lo que yo he notado, por lo menos en mi experiencia a través de estos años, pues es que nuestro trabajo se vuelve ya como la última tarea del día, el último momento difícil del día y regularmente con nosotros ya bajan la guardia. O sea, ya después de que cruzaron todo esto y los tratas bien, los recibes bien, les preguntas, les ofreces un vaso de agua, es decir, encuentras la manera de generar rapport o empatía, cambia por completo la apreciación y lo tenemos que hacer no nada más por cuestiones de dignidad humana, sino porque de otra forma no obtendríamos la información para poder realizar este retrato. Nadie comparte información con alguien en quien no confían. Entonces generamos todo un sistema de entrevista que busca justamente cuidar la dignidad de la persona, recuperar la información correctamente y no revictimizar a las personas. Muy bien, bueno, por cuestiones de tiempo aquí vamos a detenernos. Los invitamos a que sigan, pues este seminario está abierto para cualquier persona interesada en temas de medios digitales forenses. Entonces, nada más es cuestión de que se comuniquen con alguno de las personas que organizamos este seminario. Y aprovecho para que Bruno reciba por este medio su constancia de participación. Gracias. Y pues recuerden que pues esta es una comunidad que comparte conocimiento y pues está abierta para todas las personas. Muchísimas gracias.